Listo. Estimado Carlos, ¿tú eres de teoría A o B? De la. Perfecto, perfecto. Ya, muy bien. Entonces, ¿qué te parece si seguimos estudiando el orden sensitivo, lo que es lo gustativo y lo que es lo auditivo? ¿Te parece? Sí, me parece bien. Bien. Entonces, habíamos visto la semana anterior lo que es el gusto, ¿no? Tú sí estuviste en la clase anterior, la semana anterior. Sí, creo que sí estuve. Sí. Qué Mm, bueno, sí, sí, sí. Entonces, ¿te acuerdas que estuvimos viendo acerca de cómo funciona todo el sistema, pues, que corresponde a la boca, ¿no? Este sistema ujú, tracto digestivo, ¿no? Que sí. empieza en la boca, que empieza en los labios, la lengua, las encías, la dentadura, el paladar, las, la campanilla, ¿no? Las amígdalas, luego pasa por la Ujú, tráquea, ¿no? Y todo eso estaba conectado con la nariz en un solo sistema, ¿no? Y habíamos hablado bastante sobre el tema visual, pero lo gustativo empezábamos a tomar en consideración, veíamos que la dentadura estaba relacionada con los órganos y con las diferentes partes del cuerpo, ¿no? Dedujimos que los incisivos, es decir, los dientes que están al frente de la dentadura, tienen relación con los riñones y con el intestino delgado. Entonces, conociendo cómo es el funcionamiento de, del órgano, ¿no es cierto? Cómo es el funcionamiento del órgano, nosotros podemos acercarnos hacia la idea de lo que es el gusto. Pero el gusto no definido tanto en cuanto tiene que ver con el comer, ¿no? El sentir los alimentos dentro de la boca, que es una situación, yo diría que como dice la Biblia, ¿no? Dice, es el derecho legítimo del ser humano, es un derecho legítimo del ser humano este disfrute al tomar líquidos y al comer. Es un derecho legítimo. Yo digo que es de las mejores virtudes y de los mejores momentos los que tienen que ver con la alimentación, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo la arquitectura se lleva a ese campo? Y nosotros estuvimos relacionando, ¿no es cierto? El hecho de, por ejemplo, crear espacios en donde las personas puedan degustar alimentos y no solamente degustar los alimentos, sino en donde puedan degustar cierto tipo de alimentos que, dado el caso de la sanidad, uno lo podría llevar, por ejemplo, hacia la sanidad, como vuelvo a repetir, y darles justamente el espacio definido por un tipo de alimento, ¿no? Es decir, que uno generara este espacio en donde hubieran estos kiosquitos para que la gente coma, pero que ese espacio, por ejemplo, estuviera destinado solamente para vender rosquitas. Y las rosquitas, cuando uno masca con los incisivos, pues está estimulando sus riñones y por tanto, en el caso de los riñones, está estimulando las hormonas necesarias para evitar el incremento de los triglicéridos, ¿no? Está estimulando en el ser humano las funciones de la supervivencia, o sea, sacándole de esa situación instintiva a la persona, ¿no es cierto? Porque la situación instintiva de la persona nos hace tener miedo, nos hace sufrir, y esa es una de las causas principales de que exista, por ejemplo, esta situación de los dolores de riñones y de las enfermedades renales, ¿no? Entonces, si es que yo hiciera eso, ¿dónde sería adecuado hacer ese tipo de cosas? Por ejemplo, una clínica de diálisis, por ejemplo, una clínica renal, en donde más, en donde haya mucho miedo, por ejemplo, en un lugar de cárcel, en un lugar donde te toman exámenes. Por eso es que la gente cuando está nerviosa se muerde las uñas. ¿Pero por qué se muerde las uñas? Porque los nervios están afectando a los riñones, ¿no es cierto? Y eh, al sentirse uno afectado a los riñones siente que le duele todo. Entonces, al morderse, evita con ese contacto entre los incisivos superiores e inferiores con las uñas, evita que los riñones queden
bloqueados, ¿no? Entonces hay un estímulo a través del contacto de los dos incisivos, un estímulo que hace que justamente el riñón funcione adecuadamente en un momento de susto. Entonces, un espacio para donde se tiene que tomar exámenes. Oh, estimado Walter, ¿cómo estás? Buenos días. Un espacio Buenos días, que, arquitecto. buenos días, eh, estos espacios para diferente, ¿no? Y ahora, si nosotros hacemos la investigación, podemos ir, por ejemplo, a los molares de este lado izquierdo. Estamos hablando ahí de la respiración, por ejemplo. En la actualidad, con la pandemia, uno de los problemas principales de los seres humanos es justamente el ataque del virus al sistema respiratorio, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo nosotros podríamos estimular eso, ¿no? Que las personas mordieran con estos laterales. Ya estamos hablando de algo más fuerte y sólido, ¿no es cierto? Más contundente. Entonces, digo que en ese lugar se vendieran uvas, en donde tú estás planeando, ¿no? En el kiosco se vendieran, tú dijeras, aquí tiene que venderse uvas. Entonces, las uvas, uno las muerde en la parte posterior, ¿no es cierto? Entonces, al morder las uvas con los molares de esta zona, está estimulando los pulmones, aparte de que las uvas son adecuadas para los alvéolos pulmonares, ¿no es cierto? Entonces, ya no es la arquitectura deja de ser un hecho formal, sino ya se convierte en algo inteligenciado, ¿no? Inteligenciado para la sanidad de las personas. Ahora, tú me dices, bueno, ¿y cómo podemos hacer el gusto que se aparte de la comida, ¿no? El gusto pues tiene que ver también con el habla, porque nosotros expresamos nuestras ideas a través del habla, de lo que estamos expresando, ¿no es cierto? Entonces, de hecho, la arquitectura que tiene que ver con el habla es arquitectura de tipo sensitiva gustativa. ¿Cómo podrían ser estos espacios y dónde se podrían aplicar estos espacios? Pues los espacios en donde uno hable, ¿no? En donde uno hable, establezca algo de, del gusto por el hablar y por el comprender, no solamente el hablar, sino también una forma de comunicarse, ¿no? Una forma de comunicarse que tiene que ver con el lenguaje y tiene que ver con el gusto, es la lectura, por ejemplo. La lectura no es visual, o sea, más bien los ojos se cansan, se aburren, uno se distrae cuando está leyendo, pero ¿en dónde está el gusto? Vean, ahí está el gusto por la lectura, vean, hasta las palabras a uno le llevan a eso, ¿no? El gusto por la lectura está justamente en el sentido del gusto. ¿Por qué? Porque uno está mentalmente representando esto que yo estoy haciendo ahorita, que es mover la boca, ¿no? Entonces, ¿cómo podría ser otro tipo de espacios gustativos? Ya vimos unos espacios gustativos enfocados hacia la sanidad a través de la masticación. Ya vimos algunos espacios, ¿no es cierto? Ahora, veamos otro tipo de espacios, ¿no? ¿Qué les parece un espacio? Pues yo llego a un espacio, ¿no es cierto? Yo llego a un espacio, digamos que es un espacio de transición. Digamos que este es el espacio, ¿no? Y este es un espacio de transición. Pues yo podría tomar una situación áptica, ¿no? Yo podría tomar una situación áptica y utilizar aquí, por ejemplo, utilizar diferentes texturas, ¿no? Yo podría hacer esto. Esta es una solución áptica, es decir, del tacto, que los zapatos sientan, ¿no? Al caminar, que yo voy de un ambiente a otro ambiente, ¿no? Solo con el tacto, solo con el caminar, ¿no? Esto yo podría hacer con el tacto, pero ¿cómo podría hacer yo esto áptico? ¿Cómo yo lo podría hacer áptico, no?
Entonces, estamos hablando de que es algo áptico, ¿no? ¿Cómo yo podría ser áptico? Si lo áptico es la lectura, por ejemplo, ¿qué pasaría si yo genero aquí un nicho y en este nicho yo pongo un pollo, así se llaman, ¿no? Pollos, estos banquitos que son empotrados, sí, un banquito empotrado. Yo genero este nicho, ¿no? Y de pronto yo pongo aquí un texto, pongo un texto, pongo un texto aquí en el piso, pongo un texto, escribo yo un texto. De tal suerte que la persona va y de pronto ve que algo está escrito, pero la única posibilidad de que esa persona lea ese texto es sentándose aquí. Usted ha generado un espacio sensitivo, degustativo. ¿Por qué? Porque está, usted primero se obliga a sentar, ¿no es cierto? Se obliga a sentar, se obliga a detenerse y de pronto estás leyendo ese texto, ¿no? Estás leyendo ese texto. Y vos que sea un texto denso, tú le pones en el piso, le imprimes, ¿no es cierto? Le imprimes y le pones en el piso los antecedentes del edificio o un poema, ¿no? Un poema, una reflexión de un autor famoso que haga que la persona se libere de algo, ¿no? Imagínate entonces las personas que llegan, de pronto ven que esa persona está leyendo, de pronto se acerca otro más y se entabla una conversación, se genera una relación y las dos personas se van contentas, ¿no? Se van contentas de hacer su trámite. Y ponte que esto sea un lugar libre, abierto. Interesantísimo, ¿no? Interesantísimo. Entonces tú empiezas a generar espacios que ya no hablan solamente de la geometría, no hablan solamente de lo ver, sino nos hablan de la existencia de una inteligencia superior en el manejo de los espacios. Y este espacio puede ser fantástico, llamativo, pequeñito, ¿no es cierto? Incluso puede estar abierto, digo, ¿no? Puede estar abierto si es que es esto. Sí, entonces aquí está yo digo, la alegría de la arquitectura, ¿no? En esta generación de los espacios. Y primero nacen de comprender cómo es el sentido, de cómo es el sentido, ¿no? El sentido en este caso, del gusto. No sé si tienen alguna pregunta, Carlos, Walter. Yo no, sí me parece todo entendible, la verdad. ¿Entendiste? Perfecto, Sí. perfecto, perfecto. Déjame ir guardando esto. Muy bien. Entonces, pasemos al otro, ¿no? Pasemos ahora al auditivo, ¿no? Pasemos al auditivo. Veamos si nos vamos al auditivo. Veamos al auditivo. Eh, yo quisiera tomar este instante para ver un trocito, un segmento de una película, más bien de una serie. Esta última temporada me ha dado por ver series japonesas y me gusta a mí bastante lo que es la cocina, me gusta bastante, aunque yo no soy cocinero, ni sé cocinar, cocino muy mal, pero no sé, como que me gustan los sabores, me gustan los sabores, me gustan los sabores. Y la comida ecuatoriana es una rica comida, pero puede que sea rica porque nosotros hemos crecido comiendo la comida ecuatoriana, ¿no? Entonces, yo diría que en qué momento el gusto se deleita es cuando uno prueba cosas de otros lugares.
porque si no, si solo come del lugar en donde vive, pues está dentro del paradigma. No he tenido la oportunidad de comer de otros lugares, no he tenido la gran oportunidad, pero de pronto empiezan a asomar, por ejemplo, aquí restaurantes japoneses, restaurantes coreanos. Y como estaba con eso de los animes, estaba siguiendo yo en Netflix estos animes japoneses, ¿no? Y de pronto estos animes me hablaban de las comidas y me metí por ahí en unas series que hablan de la comida, ¿no? De la comida. Y bien interesante descubrir ese mundo asiático, ¿no? De cómo ellos entienden la comida. Para los japoneses eso es todo un ritual, es todo un ritual, toda una aventura mágica, ¿no? Ustedes pueden leer a Racionero o a Tanizaki cuando nos habla de, por ejemplo, en las machillas, ¿no? En estas viviendas rurales japonesas con patio interior, con las pagodas y con las paredes de papel de arroz, pues los japoneses construyen estas machillas con los aleros muy, muy grandes, ¿no? Muy grandes, porque al final, aparte de ser un país, una isla, perdón, es una isla subtropical, podríamos decir, y que tiene muchísima lluvia, o sea, llueve bastantísimo en ese lugar, en Japón. Entonces, no solamente sirven los aleros para el agua, sino la función de los aleros es aprovechar la sombra, generar oscuridad, porque para ellos la oscuridad es importantísima. Y dentro de esa oscuridad está el hogar, ¿no? En donde está el fuego. Y ellos cocinan una parte importante de la cocina es el arroz. Y para un japonés, dentro de ese ritual de la comida, interesante es el arroz servido en un plato negro, ¿no? Para un japonés lo máximo es un plato negro en la oscuridad de su machilla y el arroz blanco, ¿no? Vaporoso y el blanco brillando entre ese plato negro, ¿no? Entonces, esos son los deleites de esa cultura, ¿no? Es una cultura budista, es una cultura budista que ha aprendido de la meditación y de la reflexión. Algo más allá que es la simple producción, la simple mecánica, la ingeniería que es nuestra cultura, ¿no? Del mundo occidental. Me gusta aprender de eso. Y me metí, ¿no? En estas series y descubrí esos rincones de Tokio, la gente vive y come así como nosotros. Nosotros, los ecuatorianos, somos de covacha, somos del agachadito, somos del señor de la esquina, de la señora del frente. Nosotros somos de esos, los ecuatorianos, ¿no? Nosotros incluso nos enorgullecemos de eso. Y resulta que aquí en Japón también tiene esas costumbres. Y no solo en Japón, sino también en todo Asia, ¿no? En todo Asia. Estuve viendo, ya me metí más todavía en el tema de la comida y descubrí que en toda Asia mismo, en la Polinesia, la gente vive y disfruta de la comida en la calle, no como en Europa, por ejemplo, donde la comida, la buena comida está en los restaurantes gourmet, en donde les ponen las estrellas Michelin. No, no, acá en Asia, así como nosotros, está en la calle, está en la tiendita, en el kiosco, ahí está la mejor de la comida. Entonces, fui a llegar a una serie que he estado viendo últimamente, una serie coreana, o sea, bajé, me pasé al frente donde los coreanos. Y esta serie habla de la comida, ¿no? Habla de la comida, pero le han dado un toque interesante, o sea, le ha hecho tipo novela mexicana, así de lloros, de enamoramientos, tonterías, así, tonterías, pero lo que más me gusta es la parte en la que entran a la comida, porque si fuera así medio romántica, solo tuviera ese componente novelesco, no me hubiera interesado. Pero en cambio entran al tema de la comida y cómo ello les satisface la comida, ¿no? Cómo les satisface la comida. Y eso tiene que ver con, también no solamente con con los dolores, ¿no? No tiene que ver no solamente con los dolores y con meterse la comida a la boca, sino también con escuchar cómo esa comida cruje, cómo esa comida suena, cómo esa comida es absorbida. Para nosotros los ecuatorianos es mala educación, es pésima educación si usted come haciendo sonar algo, es pésima educación. Pero para esta gente no, o sea, para esta gente es los tallarines, los fideos, es importante sorberlos, ¿no? Y que se oiga al sorberlos. Es importante comer la comida caliente, hirviendo, que están
o sea, mostrando lo que comen, soplando mientras se resoplan. Es bonito. Ya digo, yo no he tenido esa oportunidad de viajar, ¿no? Por el mundo. No, no. Y en realidad no me gusta. O sea, no me gusta, ni me interesa tampoco mucho viajar. Pero me gusta conocer ese tipo de investigaciones, ¿no? Conocer eso sí me gusta, conocer. Entonces, quiero mostrarles un segmentito, ¿no? Quiero mostrarles un segmentito de esta serie de coreana para que ustedes tengan también esta idea de las que les estoy manifestando. Veamos entonces. Aquí está. Este es de la temporada, solo tiene una temporada, creo. Y es el capítulo 6. Aquí está el nombre de la serie, Let's Eat. Muy bien, veamos. 알았다. Me confirma si se oye y se ve. Sí, sí se ve y se escucha. Excelente. Oigamos y veamos. ¿Eh? 너 막걸리 마실 수 있지? 이 두부보쌈에는 막걸리가 아주 죽여주는 궁합이거든. 야, 어? Se ve todo negro, así es. Se ve negra la pantalla, arquitecto. Se ve negra. ¿Qué pasó? ¿No le pueden ver Solo se ustedes? escucha, solo se escuchan. La pantalla está negra. No pueden ver. Ah, no, ¿Será que solo se escucha. Netflix no permite Ha de ver? ser porque, ajá, porque Netflix no permite compartir. Ah, Pantalla no. me Ujú. frego, me frego. Bueno, me frego. Entonces, chusa, bueno, qué pena. Bueno, en todo caso, esta gente entonces toma los alimentos, los introduce a su boca y los hace sonar, ¿no? Hace sonar, ahí, y crujen. Y no solamente eso, sino mezclan para que cruja, ¿no? O sea, una carne suave, le envuelven con una hoja de lechuga o una hoja de espinaca, o de tal suerte que el rato que estén en la boca cruja, suene. Entonces, la comida es como que, ya les digo, te repito, Carlos, la comida tiene la capacidad de ser para, o sea, de servir para todo, para todos los sentidos, ¿no es cierto? Es visual, es olfativa, es gustativa, es auditiva y es áptica, ¿no es cierto? Porque nosotros también dentro de la boca estamos sintiendo, ¿no? Estamos sintiendo el alimento. Es áptico completamente, ¿no? Entonces, cuando uno come, están todos los sentidos ahí, están todos los sentidos ahí. Pero vale esto para comprender lo que es, en cambio, lo auditivo, ¿no? Porque, porque cuando tú masticas, estás oyendo, estás oyendo. Cuando tú saboreas, estás oyendo lo que saboreas. Cuando hablamos del oído, en el oído es algo que nosotros no podemos cerrar, ¿no? Por ejemplo, yo puedo dejar de comer y no me meten comida ni aunque quieran, ¿sí? Yo puedo cerrar los ojos, pues cerrar los ojos y dejar de ver. Puedo taparme la nariz y dejar de olfatear. ¿En qué momento yo dejo de sentir? También eso no podemos apagar, ¿no? No podemos apagar el sentir. Y creo que si apagáramos el sentir, nos muriéramos, ¿no? Es decir, lo tocar, ¿no? Lo áptico, muriéramos, porque si no pudiéramos sentir el aire que llega a nuestros pulmones, los pulmones se detendrían, ¿no? Se detendrían en el acto. Igual el resto de órganos. Pero los oídos tampoco, ¿no? O sea, por más que yo me tape los oídos, si es que yo me tapara bien los oídos, igual los oídos escuchan el sonido de la sangre circulando, ¿no? No sé si ustedes han escuchado el sonido de la sangre circulando. ¿Cómo es ese sonido? Y que está sonando ahí.
o el corazón latiendo. Tuc, 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 tuc. Uno escucha el corazón latiendo. Tuc. El sonido no se apaga tampoco, no, no se apaga el sonido. Está ahí, presente, ¿no? Es decir, el oído tiene esa capacidad de ser perenne. ¿Por qué? Es perenne porque es indispensable, es indispensable. Un animal salvaje sin la capacidad de oír es un animal perdido, está perdido, ¿no? Está perdido. Vean cómo las palabras, cómo las uso yo, ¿no? Y nuestro lenguaje nos permite eso, el usar así las palabras. Es decir, está perdido. ¿Por qué? Porque el oído nos permite ubicarnos. Me ubico aquí, ¿en dónde estoy? ¿Cómo escuchaban, por ejemplo, los indígenas americanos? Creo que sí les puse este ejemplo, ¿no? De apegar la oreja a la riel del tren para ver si estaba viniendo el tren, qué tan lejos estaba, ¿no? Ustedes han tratado de escuchar también algo, ¿no? Ponen en la mano así para aumentar en la parábola de reflexión del sonido, ¿no es cierto? Estamos ahí en esta posición. Pero el sonido, lo que es el sonido como tal, se ha estudiado hartísimo, se ha estudiado mucho, o sea, se hacen óperas, se hacen conciertos, las notas musicales se las han estudiado y se han manejado las 7 notas musicales al revés y al derecho, ¿no es cierto? Sí, eso sí se sabe bien. Incluso nosotros entendemos. Yo digo árbol y ustedes entienden árbol. Pero si digo árbol a un japonés, no va a entender de qué estoy hablando. ¿Por qué? Porque hay un entrenamiento, ¿no es cierto? Hay un entrenamiento. Entonces, el sonido, nosotros lo hemos domesticado al sonido, pero, pero no lo hemos manipulado. No hemos manipulado la percepción del sonido en nosotros. ¿Por qué? Porque es algo imposible de hacerlo, ¿no? Más bien existe una agresión constante del mundo hacia nosotros por efecto del sonido. Yo, por ejemplo, estoy aquí, mi esposa está allá también en otra conferencia allí y está molesta porque yo hablo alto. ¿Sí? Entonces dice, se molesta, ¿por qué? Porque hay una agresión del sonido hacia uno, ¿no? Muchas personas dicen, entonces, ¿qué es la paz para vos? Estar en silencio, que no haya bulla. Claro, porque uno se revela contra la bulla, ¿no? Se revela contra el el sonido impuesto que llega del mundo, ¿no? Llega del mundo. No hay como filtrar así como, digo, yo voy a comer solo dulce, voy a comer solo de sal. No, no hay cómo hacer, o solo voy a ver cosas bonitas, no voy a ver ese accidente, no voy a ver. No, eso llega aquí al oído, está, el rumor de la calle llega, si están trabajando, si alguien grita, llega, me estorba. Yo estoy concentrado hablando con ustedes y de pronto mi esposa dice, oye, baja el volumen, ¡pam! Me desconcentra. Sí, entonces es una cosa tremenda el sonido, ¿no? El sonido. Nosotros, ya les digo, hemos aprendido a conocer los sonidos, pero no sabemos cómo manipular eso en nosotros. Ahí yo pienso que es donde entra la arquitectura, en esa parte que no es lo musical, que no es la investigación del sonido, sino la manipulación del sonido ya en nosotros. Vean que esto ya lo hicieron los francmasones, ¿no? Veamos un ejemplo de la manipulación del sonido, ¿no? Miren, ustedes deben conocer este famoso salón oval de la Casa Blanca, ¿no? De la Casa Blanca, de la, de la presidencia, digamos, del edificio de gobierno de la presidencia de Estados Unidos, el salón oval de la Casa Blanca. Ahora, este edificio fue hecho por personajes ilustres del acontecer histórico americano. Personajes que tienen que ver
con el desarrollo de esta nación que se cimentó sobre el conocimiento francmasónico. Los francmasones fueron los que idearon este gobierno, ¿no? Este gobierno, trasladando las ideas liberales, revolucionarias, patrióticas, de la Revolución Francesa hacia Estados Unidos, ¿no? Y ellos, por ejemplo, para encontrar la ubicación exacta de Washington, la ubicación de ahora de Washington, sí, de este lugar, esto de aquí, de esta ciudad, o sea, se creó toda una misión de investigadores masónicos, francmasónicos, que buscaron por todo el país energéticamente cuál era el lugar más apropiado para asentar la capital de esta naciente potencia, ¿no? Más bien dicho, de esta naciente nación que quería ser potencia e imperio en el mundo. Y lo encontraron a orillas de este río, el Potomac. Sí, lo encontraron a orillas de este río, el Potomac. Y ahí hicieron este trazado que ustedes pueden ver, ¿no? Hicieron este trazado, un trazado barroco de monumentos, ¿no? De monumentos. Entonces, esta misma gente diseñó los monumentos, aparte de diseñar la ciudad, de diseñar los emplazamientos de los elementos más importantes e históricos. Miren ustedes esta alineación perfecta, ¿no? Aquí está el obelisco, el Capitolio, la Casa Blanca. Entonces, también diseñaron los edificios, ¿no? También diseñaron cada uno de estos edificios y estos edificios tenían el componente energético de ese conocimiento alquímico de los francmasones. Y también diseñaron este salón de la Casa Blanca, ¿no? Y este salón es oval, pero es oval no porque quisieron hacerlo oval, sino porque tenía una trascendencia sensitiva de una manipulación del sonido. Ustedes saben que un óvalo son dos círculos, ¿no es cierto? Está formado por dos círculos. Y estos círculos tienen sus centros. Entonces, cuando yo me ubico en un círculo, yo me ubico en un círculo como persona, ¿no es cierto? Y emito un sonido, este sonido regresa, ¿no? ¿Por qué? Porque la figura es... Permítame un ratito que me están llamando de la comisión académica.
Mil disculpas, queridos estudiantes. Si están ahí. Sí, Sí, arquitecto. arquitecto. Ya, entonces, por efecto de la misma forma radial del círculo, el sonido rebota hacia el centro. Entonces, ¿qué es lo que pasa si es que yo tengo un grupo de personas hablando aquí? Tengo un grupo de personas hablando aquí. Lo que ellas hablen, también por efecto de este rebote, va a llegar acá. Y cuando llegue acá, ¿hacia dónde van a llegar? A rebotar hacia el centro. Entonces, esto se hizo para que, cuando el gobierno estuviera en negociaciones, tuviera la información de los contrarios. Les mandaba a sesiones acá y se paraban aquí en silencio. Entonces, mientras ellos hablaban y parloteaban, toda la información, toda la información les llegaba y ellos estaban atentos para escuchar. Entonces, ese sentido, de esta forma oval. Yo digo, este es el primer indicio de este juego del sensitivo, ¿no? De lo sensitivo auditivo. Este es el primer indicio, ¿no? O sea, es de ese manejo del sonido, ¿para qué? Para aprovecharlo, ¿no? En los auditorios hay la misma refracción del sonido, pero es para oír mejor, el sonido, pero no es para qué, para utilizar lo que se oye. No sé si me hago entender la gran diferencia, ¿no? Cuando nosotros hablamos de lo gustativo, en el orden sensitivo, nosotros utilizamos el gusto para lograr sanidad, para lograr relajación, etcétera. En lo auditivo, pues es está entrito de saber cómo usted usa, ¿no? La gente, por ejemplo, también tiene un indicio, dice, me voy a escuchar música para relajarme. Es decir, hay la intención de escuchar una música. ¿Pero qué tipo de música? Estudios hay sobre las frecuencias, ¿no? Es decir, una frecuencia, la frecuencia áurea, la frecuencia gamma, diferentes frecuencias que sirven para diferentes estados de ánimo. Yo también me puedo ir a las frecuencias. El segundo indicio son las frecuencias, el estudio de las frecuencias. Entonces, por aquí ya tengo, ¿no es cierto?, dos elementos como para trabajar lo auditivo, para encontrar espacios auditivos. Primero, la manipulación del sonido con la forma arquitectónica. Y después, ¿cómo yo hago para obtener frecuencias adecuadas para desarrollar lo que yo quiero, ¿no? Pongamos un ejemplo. Pongamos un ejemplo. Pongamos al YouTube, pongamos frecuencias. Ya. Mire, hay estudios y uno pone las frecuencias, por ejemplo, los 432 hercios de armonía universal. Escuchemos a ver, si me confirman que escuchan. Sí, se escucha. Ya, escuchemos un ratito. Dice, este es armonía universal. Si ustedes pueden notar, solo hay dos sonidos, ¿no? Hay un sonido base, y hay otro sonido que se incrementa, ¿no? Parece ser de la misma escala, que va cambiando de escala. Es la combinación de dos sonidos. Pero, sí, escucharon lo que les dije. Sí, Ya. Entonces, pero traten de notar que el sonido principal es el que está
atenuado al fondo, ¿no? Ese es el sonido principal. Ese es el que afecta a los oídos porque uno siente la vibración en los oídos, ¿no? Siéntanle, por favor. Si ustedes, no sé qué sintieron. Carlos, ¿qué sentiste vos? Pues es como un sonido tranquilizador. Ya, Walter, ¿tú sentiste algo? Como de tensión. Sí, yo sentí hasta casi me mareo, como me mareo ese sonido base. Enfóquense, digamos, dirijan su atención auditiva hacia el sonido base, ese ahí pongan la atención. No sé si sintieron que la vibración no está en el oído interno, ni en el oído medio, sino en el oído externo. Sintieron, o sea, la vibración se siente afuera, no se siente adentro. No sé si sintieron eso. ¿Quieren sentirlo de nuevo? Sí. Sientan en dónde perciben el sonido. Es en sonido interno del oído, sonido medio, oído medio o el oído externo. Miren ustedes, entonces, esta música de 432, este sonido de 432 hercios, afecta al sonido al oído externo. Y al afectar al oído externo, implica que es un sonido que canaliza, pues, eventos externos, ¿no? Eventos externos. Ahora, cuando nosotros, o sea, nuestro cerebro instintivo está atento al mundo a través del oído externo. Está atento a qué? A los peligros del mundo, a la bocina de un carro, al grito de las personas, al mundo que nos agrede, ¿no? Al mundo que nos agrede está atento el oído. Por eso las culturas enseñan muy bien a las personas de su cultura qué tanto levanta la voz. Hay culturas como por ejemplo la venezolana que la gente habla gritando. Para nosotros los ecuatorianos eso es como un insulto, porque los ecuatorianos somos acostumbrados a hablar despacio y en tono bajo. Para un venezolano, por ejemplo, el mundo tiene que sonar durísimo para que sea agresivo. Pero en cambio, para nosotros los ecuatorianos, el mundo tiene que sonar un poco alto para que sea agresivo. Entonces, esto está afectando al oído externo. El oído externo, entonces, si es que el oído externo está preparado para entender el mundo exterior, ¿a qué sistema afecta directamente? Pues al sistema que nos hace que nosotros estemos listos para todo, al sistema linfático, ¿no? Al sistema linfático, al sistema circulatorio. Entonces, si es que la señal al principio era, como bien lo dijo Walter, de tensión,
¿Por qué? Porque es un sonido externo que uno tiene que comprender primero. Dice, no, no hay peligro. Entonces, luego de que uno comprende de que no hay peligro y se queda concentrado en el sonido está afectando al oído externo. Entonces, esto también afecta al sistema circulatorio. Y al saber los oídos que no hay peligro, el sistema circulatorio se tranquiliza. O sea, no nos prepara para la acción. La sangre vuelve a los miembros. ¿Qué es la relajación? La relajación es diferente de la tensión. La tensión, ¿qué es? Que el cerebro instintivo de las personas proteja los órganos principales, ¿no? Proteja la cabeza, protege el corazón, proteja los órganos. ¿Esto qué hace? Que toda la sangre o gran parte de la sangre se vaya hacia los órganos, para que los órganos estén oxigenados durante la gran tensión, el peligro, ¿no? Por eso cuando una persona se asusta y está en peligro, el rostro está blanco, las manos están blancas. ¿Por qué? Porque la sangre ha visto abocada al cerebro, a los órganos internos. Pero, ¿qué es la relajación? Pues que la sangre vuelva a todo el cuerpo. Eso es relajarse. Cuando uno dice, ¿qué es relajarse? Es lograr que la sangre regrese y se incorpore a todo el organismo. A todo el organismo. Entonces, la persona vuelve a su líbido normal, ¿no? Eso es relajarse. Pasado el peligro del sonido inicial, entonces ese sonido, esa nota de 432 hercios, apacigua, apacigua, pero porque tiene una primera parte de tensión, es un sonido fuerte en vibración, y después apacigua, uno se acostumbra al sonido. Es lo que la gente hace, ¿no? Cuando tiene que trabajar en un lugar estresante. El primer año a lo mejor es terrible porque la gente tiene que acostumbrarse a los sonidos, ¿no? Digo, vas a trabajar en una naval, en una fábrica. Primero tienes que acostumbrarte. ¿Qué es el acostumbrarse? El acostumbrarse es sentir que no hay peligro. Cuando ya te acostumbras, entonces te acostumbras al sonido, no es que te acostumbras a la bulla, no. Tu cuerpo aprendió a estar relajado con esa bulla porque sabe que no es peligroso. Ya tenemos un dato, ¿no? Estamos un dato en las frecuencias. Entonces, ¿cómo yo puedo hacer eso trasladar a la arquitectura? Yo puedo trasladar eso a la arquitectura, pues generando sonido, ¿no es cierto? Generando un sonido en los espacios. Como vimos, no sé si con ustedes vimos estas carreteras musicales, ¿no? La gran fascinación que se ha despertado sobre Guillermo Lasso y If you drive down a certain stretch of highway in that was the music. ¿Escucharon? ¿Escucharon? Sí, O sea, mientras rueda la llanta, esta llanta pasa por diferentes ranuras escritas en la carretera de tal suerte a tal distancia que el sonido del golpe de la llanta con esas ranuras provoque el sonido que está uno queriendo provocar, ¿no? Y se oye clarito una canción ahí, ¿no? Entonces, esa es una manera, ¿no? Es decir, vimos que las carreteras quisieras que la gente estuviera estable en su concentración.
le pusiera las rugosidades para que sea incluso a una frecuencia y fueran las personas tranquilas. En una construcción, ¿cómo yo puedo hacer eso? No sé si han visto ustedes estas carretas de pianolas automáticas. Sí deben haber visto este tipo de juguetes. Esto de aquí. ¿Se han visto? Creo que Que no. había juguetitos, ¿no? Juguetitos musicales y uno abría el juguetito musical y adentro había una rueda con unas patitas que iban haciendo sonar las notas musicales. No sé si has visto. ¿Han visto? Una caja musical. Como una caja musical, sí. Que tienen este sistema ahí en el interior de la caja. Es como una matriz que, que va haciendo vibrar, ¿no? Va haciendo saltar las notas según como está diseñado el sonido, ¿no? Ah, ya, ya. Entiendo. ¿Se han visto? Mira, aquí este señor con la media dañada ni toca la pianola, ¿no? ¿Quién hace el sonido? Es esto de aquí, estas ranuritas, ¿no? ¿Sí ven? ¿Se han visto esto? ¿Se han visto esto, tipo de cosas? Las cajitas musicales venían con un rodillo con una serie de espigas, y estas espigas iban haciendo saltar las teclas, ¿no? Las teclas o los cables, y ese saltar los cables hacía que se produzca un sonido. ¿Se han visto ustedes eso? Yo en persona no. ¿Lo has En visto? video nomás. Ah, ya, bueno, funciona así como está En sonando aquí, ¿no? películas. Ujú. Sí, así como estás viendo aquí. O sea, nadie toca si no toca la misma máquina. El rodillo que da la vuelta. Este rodillo que da la vuelta hace que se toque. ¿Ya? ¿Qué pasa si yo diseño un espacio así? ¿Qué pasa si yo pongo un montón de rodillos, no? Yo pongo un montón de rodillos por un espacio en donde la gente tiene que caminar y la gente pueda golpear esos rodillos. Y al golpear esos rodillos salga un sonido. Eso se convierte en un espacio auditivo. Hay ya un primer intento de lograr un sonido, manipular un sonido desde el usuario. El arquitecto permite que ocurra eso. Ya no es solamente el sonido del viento a través de las ventanas, el sonido de siempre el viento, el principal actor, ¿no? Siempre el viento, el principal actor cuando hablamos del sonido, moviendo los móviles, ¿no? Estos móviles. No, aquí ya hay la inteligencia del arquitecto, dice, voy a generar que el usuario, ¿no? El usuario genere una composición musical chiquita, moviendo 10 rollos seguidos, ¿no es cierto? Que esa persona vaya teniendo que mover los 10 rollos. Imagínense lo interesante, ¿no? O sea, que uno tenga que mover los rollos uno tras de otro, separados 50 centímetros, un metro, quién sabe, para ir moviendo, y uno escuche toda la canción hilada, ¿no? Hilada a través de ese movimiento, por ejemplo. No sé si me hago entender. Pongamos un ejemplo de eso, ¿no? Digamos que yo tengo esto, las personas, y aquí yo pongo una serie de rodillos, ¿no? Una serie de rodillos. Entonces, que mientras yo voy caminando, voy tocando esos rodillos, ¿no? Y les voy moviendo. Y estos emiten ese sonido
Al moverlos, al girarlos, se emite el sonido, ¿no? Se emite el sonido y empieza a salir una música. Ya estoy hablando de un espacio sensitivo auditivo. Sí, Arquitecto, mande. usted una vez mencionó que en el patio de su casa también tiene como unas piedritas que a lo que caminas producen un sonido también. Eso podría ser un ejemplo. Excelente, excelente, mi estimado Walter. Ese es otro ejemplo. El sonido, ¿no? El sonido cambiando el estado de ánimo de la persona, ¿no? Digamos que yo tengo mi acceso, el acceso de mi edificio, y yo planeo el acceso de mi edificio. Le hago visual, ¿no? Le hago visual, no, no solamente auditivo, sino le hago también visual. Digamos que yo para entrar al edificio utilizo otro material. Para entrar al edificio yo le lleno de gravilla, de pura gravilla, de pura gravilla, pura gravilla. O un material que suene. Mientras la persona camina, se produce el sonido. ¿Esto qué va a hacer? Que las personas obviamente se ubiquen, ¿no? Se ubiquen en donde están. Estoy llegando al edificio. Entro en otra conciencia. Venía pensando en muchas cosas, pero para entrar a mi edificio yo me ubico. ¿Por qué? Por el cambio de textura y por el sonido que está produciendo. Eso hace que la persona se relaje, se tranquilice. Entra a un lugar de peligro y de pronto se ve que no es peligroso. Aquí está la clave. Con el sonido uno tiene que generar esa sensación de que cuando trabajas en el oído externo, ¿no? Trabajas en el oído externo. Ahorita hemos trabajado en el oído externo. Todos los ejemplos ha sido trabajo. Todo esto de aquí ha sido trabajo en el oído externo. Todo esto de aquí ha sido trabajo en el oído externo, ¿no? Entonces, primero tiene que haber un gran shock, así, un shock de sonido. Que la tensión, o sea, que la persona se tensione. Y luego ese sonido tiene que ser continuo para que la persona se relaje. El mismo sonido. Pues aquí hay una clave, ¿no? Pongámosle esa clave ahí que hemos descubierto ahora con ustedes. Primero el shock, que tensiona. Luego el mismo, la continuidad del sonido, que relaja. Sí, creo que hemos descubierto algo interesante el día de hoy. Pues, Walter, ¿tú eres de qué teoría? Ah, Y Carlos, ¿de qué teoría eres vos? De la también. Ya.
Pues, estimados, les agradezco su amabilidad y espero que nos veamos la próxima semana para seguir investigando todos estos tópicos de los órdenes. Ha sido un gusto. Espero que les haya gustado. Listo, arquitecto. Pasen Muchas bonito. Muchas gracias. gracias, Enrique. Hasta luego. Chao. Cuídense. Nos vemos la próxima semana. Chao.